Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a continuar con nuestra serie de Santiago. No, gracias. Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Santiago, hermanos, capítulo número 5. Santiago, capítulo 5, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Dice así, versículo número 13 al versículo número 18. Santiago 5, versículo 13 al versículo 18. ¿Ya están ahí, hermanos? Muy bien. Vamos a leerlo, nos dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Quiero, hermanos, en esta tarde hablar del tema una oración de fe en tiempos de aflicción. La oración de fe en tiempos de aflicción. Note la pregunta que Santiago hace en el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Y cuál es la respuesta a la aflicción, hermanos? Haga oración. Padre, bendice tu palabra en esta tarde, Señor, gloriosa. Gracias por haber manifestado tu presencia en este culto. Gracias por tu misericordia y por tu gran amor con que nos has amado. Ahora edifica tu pueblo, Señor. Habla a nuestros corazones y que la honra y la gloria siempre sean para ti. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Queridos hermanos, sin duda alguna, Santiago, hermano, no podía cerrar su carta con una instrucción o una de las instrucciones más importantes para la vida de una iglesia, como lo es la oración. Santiago ha hablado ya de temas prácticos, ha hablado acerca de la fe genuina, una fe genuina que se manifiesta a través de una vida piadosa, una vida genuina que refleja obras, refleja frutos, refleja actitudes, cambios en nuestra vida, una fe que refleja, hermanos, una transformación en toda nuestra manera de vivir. Pero Santiago, hermanos, no se olvida que la iglesia a la cual él escribe, o la audiencia a la cual él escribe, es una iglesia que está en persecución, y por ende es una iglesia que probablemente ha pasado por tiempos de aflicción. Yo creo, hermanos, que todos nosotros como creyentes, como veíamos la semana pasada, todos como creyentes, mientras vivamos en este mundo perverso, todos vamos a pasar por tiempos de aflicción. Todos hemos pasado por tiempos de aflicción. Pero Santiago, hermanos, nos dice con esta serie de preguntas, ¿cuál es la solución para nuestra aflicción? ¿Qué es lo que el creyente tiene que hacer cuando se encuentre en momentos de aflicción? Y dice Santiago, si en este momento, si en esta ocasión
alguno de ustedes se encuentra afligido, la manera para vencer esa aflicción es a través de buscar al Señor en oración. No cabe duda, hermanos, que si bien cuando nosotros oramos, y vamos a ver de esto ahorita en el mensaje, pero muchas veces cuando nosotros oramos tenemos que entender que la oración siempre será sometida a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser lo que tenga la preeminencia. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero si bien, hermanos, la oración, hermanos, puede cambiar mis circunstancias, puede cambiar aún más la manera en la cual nosotros vivimos bajo el tiempo de aflicción. Todos nosotros vamos a pasar por un tiempo difícil. Pero la solución a ese tiempo difícil, hermanos, no está en terapia, no está en psicología, no está en una serie de alabanzas o de liturgia en la iglesia. La manera en la que podemos tener contentamiento y gozo en medio de la aflicción es a través de la oración. Es a través de buscar a Dios. Es a través de caminar con Dios. Hermanos, si hay alguien, que dice el autor de Hebreos, si hay alguien que puede entender la vida afligida del ser humano, es Cristo. Él también pasó por aflicción. Pero la Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Lucas y Mateo, que Cristo, cuando estaba en aflicción, estaba orando por la voluntad del Padre, y un ángel lo fortaleció. Si bien, hermanos, muchas veces en la soberana y perfecta voluntad de Dios nuestras circunstancias no van a cambiar, sí nuestro estado de ánimo va a cambiar. Ahora, hermanos, este es uno de los textos más complicados, junto con el de la fe sin obras es muerta, donde muchos evangélicos, sobre todo del movimiento carismático, han llevado a una distorsión doctrinal respecto en cuanto a la oración. La fe sin obras es muerta, lo han llevado al punto de una salvación que se pierde o una salvación que se obtiene por medio de obras. Pero en este pasaje muchos carismáticos han enfatizado una oración que obliga a Dios a tener que sanar a los enfermos. Hermanos amados, el interés de Dios en la vida de nosotros no está en perfeccionar nuestra salud. Aunque a Dios le importa nuestra salud, su interés principal no es perfeccionar nuestra salud, sino perfeccionarnos cada día en el conocimiento de Dios, para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y muchas veces este texto, hermanos, ha sido tan mal interpretado por este movimiento carismático, que hoy en día las personas están más centradas en orar para ser sanados que en orar para tener una comunión con Dios. Yo puedo orar, el problema es cuál es el fin de mi oración. Puedo orar para pedir algo, o puedo orar por el deleite de pasar tiempo con aquel con quien yo oro. No es lo mismo. Ahora, Santiago nos dice, hermanos, en el verso 13, en primer lugar, hermanos, la solución ante nuestro tiempo de aflicción, o ante un tiempo de aflicción. Verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice, hermanos? Haga oración. En todo caso, lo que Santiago está diciendo es que la manera de afrontar la aflicción, la manera de responder ante la aflicción, la manera de capitalizar mi aflicción, es que yo lleve mi aflicción a un estado de oración. Es llevarle a Dios esa aflicción. La palabra aflicción, hermanos, se refiere a una situación difícil que lleva a una persona al dolor o al sufrimiento. Puede ser desánimo, puede ser la enfermedad, puede ser persecución, puede ser temor. Hermano, la circunstancia que nos lleve al dolor o el sufrimiento. Y no es para nada, hermanos, menospreciar que la iglesia a la cual Santiago escribe, por supuesto que está afligida, hermanos, están siendo perseguidos. Hermanos, por supuesto que una iglesia que está siendo perseguida, lo que más necesita en momentos como estos es buscar la presencia de Dios. Vemos a la iglesia primitiva en el libro de Hechos,
Cuando los amenazaron los sacerdotes y los fariseos, y ellos dicen: Señor, soberano Señor, tú conoces la situación, tú conoces las amenazas que nos están haciendo ahora. Pero vea cómo oraron esta iglesia. Dijeron: concédenos que con todo de nuevo podamos seguir predicando tu palabra. Qué oración tan tremenda. Ellos no dijeron: Señor, aléjalos de nosotros, Señor, quita nuestros perseguidores. Ellos dijeron: Señor, danos valor para afrontar estas amenazas, predicando tu palabra con denuedo, sin miedo, predicándola con fidelidad. Y hermanos, que muchas veces nosotros queremos orar para que Dios quite nuestra aflicción, y no está mal, hermanos. Humanamente hablando, seríamos más dichosos si no hubiera aflicción, pero muchas veces Dios quiere usar esa aflicción para perfeccionarnos a nosotros. Y muchas veces el Señor lo que quiere que oremos no es: Señor, quita mi aflicción, sino dame fuerzas para afrontar esta aflicción. Es lo que Santiago dice: hermanos, si alguno está afligido, si alguno está desanimado, si alguno está en una etapa de sufrimiento, la solución a ese sufrir es: haga oración. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos en capítulo 2 de Filipenses. Rápidamente, hermanos, Filipenses 2, versículo número 6 y 7. Sígame por favor, capítulo 2 de Filipenses, versículos 4, 6 y 7. Es Filipenses 4, 6 y 7. Versículo 4, Pablo está animando a una iglesia que ha perdido el temor de predicar su palabra, una iglesia que ha perdido el temor de hablar de Cristo. Y Pablo dice: en esto me gozo y me voy a gozar aún. Pablo está animando a la iglesia de Filipos a seguir adelante, a ser luminares en el mundo. Y una manera de Pablo animar a esta iglesia en medio de la persecución: Pablo está encarcelado aquí. Vea lo que dice 4:4 de Filipenses: regocijaos ¿en quién, hermanos? En el Señor siempre. Hermanos, ¿cuándo yo debo de gozarme en Cristo? ¿Cuando las cosas van bien? No, dice Pablo, siempre. En aflicción haz oración, en dolor haz oración, en el luto haz oración, en la enfermedad haz oración, cuando un hijo se va de la casa haz oración siempre. Busca gozarte en el Señor siempre. Pero dice el versículo número 5: vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. En otras palabras, la gente que vea esa gentileza, que la gente vea ese honor, que la gente vea ese gozo. Verso 6: por nada. Hermanos, cuando dice por nada, es por nada. No excluye una parte, dice por nada. Es decir, todo y cada uno de: por nada estéis preocupados. Afanosos es el término que se utiliza aquí. Sino sean conocidas, ¿qué, hermanos? Pablo responde lo mismo que Santiago. ¿Estás preocupado? ¿Estás afanado? ¿Estás afligido? Dice Pablo a Filipos: pues que tus peticiones, tus necesidades sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Y mire esto, hermanos: con acción de gracias. Pastor, estoy en la olla de la presión, estoy pasando por un tiempo sumamente difícil, estoy preocupada, estoy preocupado, estoy triste, me duele lo que está pasando. ¿Qué debo hacer? Pablo y Santiago dicen: ve con tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dile a Dios gracias. Pero pastor, ¿cómo puedo darle gracias a Dios cuando me acaban de diagnosticar una enfermedad incurable? Hermanos amados, humanamente hablando, en el sentido humano, ¿quién puede darle gracias a Dios por un momento así? Humanamente hablando, no, hermanos. Pero cuando el creyente entiende que su vida depende de la gracia soberana de Dios, ese creyente descansa en Dios. Ayer vi una publicación en Facebook del pastor Miguel Núñez. Me encantó esa frase. Le di like, le di corazoncitos, me encanta, me divierte, me gusta. Le di todos los signos menos me enoja. Decía: si Jesucristo es soberano, entonces mi preocupación no tiene ningún sentido.
Y si realmente Él sabe lo que hace, y si realmente mi fe está en Él, y si realmente mi gozo depende de Él, pero eso dice Pablo, tu preocupación no tiene ningún sentido. Dice Pablo, no te preocupes por nada. Ahora, hermanos, preocuparse no arregla el problema. Vivir mordiéndome las uñas, renegando y quejándome como vimos el miércoles, no arregla el problema. Entonces, ¿qué dice Pablo que hagamos? Verso 7. Ve a Dios. Verso 7. ¿Qué va a pasar cuando oro en momentos de aflicción? Y la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dice Cristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo puedes estar tan pacífica, mujer? ¿Cómo puedes estar, hija, hijo, esposo, esposa? ¿Cómo puedes estar tan en paz cuando estás en ese momento de enfermedad? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Pablo, estás en la cárcel, una caverna, literalmente una cueva maloliente. Estás con cepos vigilándote, unos guardias, estás en vejez, tienes una enfermedad, un aguijón en tu carne. ¿Cómo puedes decir que me goce en el Señor? Es impresionante. ¿Cómo puede una persona en esas condiciones estar contentos? Bueno, dice Pablo, es que mis peticiones son conocidas delante de Dios. Le he aprendido a dar gracias y esa paz que el mundo no conoce, la tengo yo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar, va a dominar, va a controlar. ¿Qué va a controlar la paz de Dios? Mis emociones, nuestros corazones. ¿Y vuestros qué? Me siento sola, me siento abandonada, me siento defraudada, me siento cansada, me siento fastidiado, me siento harto, me siento desamparado. Dice el apóstol Pablo, la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento va a guardar nuestro estado emocional, va a guardar mi corazón y va a guardar lo que pasa por mi mente, y todo eso va a ser llevado, dice el verso 7, en Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿puedo tener paz en medio de la aflicción? Sí. ¿Cuál es el medio? La oración. Cuando yo voy a Dios en oración, le digo, Señor, yo sé que esto no está bajo mi control, eso está bajo tu control. Hermano, mire, voltéame a ver acá. Si el día de mañana batallamos con una enfermedad incurable o batallamos con alguna circunstancia que pasa, hermanos, hay cosas que están fuera de nuestro control. Hay cosas que ya no dependen ni de tu cuidado, que ya no dependen ni de lo que tú puedas hacer bien o mal. Hay cosas que simplemente están fuera de nuestro control y de nuestros límites. Pero dice Pablo que cuando llevamos a Dios esa situación bajo su voluntad, bajo su comunión, bajo, como dijo Cristo, descansen en mí, dejamos en Él esas cargas. A lo mejor no voy a ver la solución del problema porque la soberanía de Dios es infinita y no la puedo entender, pero al menos mi corazón va a tener paz para poder afrontar esa situación sin quejarme. Pero ¿cómo se llega a una persona a no quejarse en momento puntual? A medida de que la persona empiece a conocer a Dios y caminar con ese Dios. El problema es que el creyente ni camina con Dios, mucho menos conoce a Dios. Y por eso hay reniego, y por eso hay palabras al aire, y por eso la gente está quejándose y quejándose y comparándose con otros, cuando no ha entendido que nuestras vidas están en las manos de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora, hermanos, quiero enterrar aquí muchas cosas. No dice que cuando alguno está afligido vaya a la iglesia y brinque alabanzas. Las alabanzas me van a animar. No, dice que haga oración. Y que el resultado de nuestra alegría, ve lo que dice el siguiente texto, está alguno alegre. Entonces en esa alegría que produce la oración, ¿qué va a manifestar en nosotros? Adoración. Dice, cante alabanzas. Entonces el problema de la iglesia carismática es que ellos basan su gozo en las alabanzas. Basan su gozo en el sistema litúrgico de la iglesia. Como que esta música como que no me llena. Como que estos cantos tan aburridos. Yo escuché a una persona decir, estos cantos me entristecen. No. La oración me alegra
Y en esa alegría yo adoro a Dios. En mi corazón hay gratitud. Un corazón agradecido puede adorar. Un corazón mal agradecido no puede adorar. Porque no va, un corazón agradecido adora porque sabe que Dios es digno de esa adoración. Entiende lo que Dios es para él. Pero un corazón desagradecido que a Dios lo menosprecia no lo puede adorar porque él siente que Dios no es digno de esa adoración. Hermanos, adoramos a Dios porque sabemos que Él es digno de ser adorado. Me encanta la alegría cuando, a veces me encanta en la casa, llego y yo sé cuando mi esposa está de buenas y cuando está de malas. Primero porque cuando está de malas me dice, come si quieres. No, no es cierto. Cuando está de buenas, luego lo primero que escucho es su vocecita estar cantando. Y digo, esta hermana está de buenas. Puedo llegar y tranquilamente. Pero cuando escucho un silencio descomunal o escucho al Carlitos llorar, digo, aquí hay guerra. Hermanos, cuando alguien está contento, uno se la pasa cantando. Qué hermoso, hermano. Mira, ahora, póngame atención. Este contentamiento no tiene que ver con tus circunstancias, tiene que ver con la llenura del poder de Dios, aún en la aflicción. Pastor, ¿puedo estar contento en la aflicción? Pregúntale a Pablo y Silas. Pregúntale a Pablo y Silas si en tiempos de aflicción no se puede adorar. Claro que en tiempos de aflicción se pueden adorar, pero porque Pablo y Silas no se contentaban por la cárcel, se contentaban porque Dios podía sacarlos de la cárcel. Creían en un Dios poderoso. ¿Y qué dice? Que Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo en la cárcel? Cantaban, ¿qué, hermanos? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Estaban gozosos en la cárcel. Hermanos, cuando estamos en momento de aflicción y caminamos con Dios, vamos a adorar porque simplemente sabemos, Señor, tú tienes todo el control. Y entonces vamos a poder cantar himnos preciosos como regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Él puede cantar eso porque sabe que su gozo no depende de lo que está viviendo, sino depende de aquel que lo puede sacar. Camina con Él, lo conoce a Él, sabe cómo actúa Él. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Ahora, miren lo que dice el verso 14, hermanos. Sigamos leyendo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Levante su mano los enfermos que batallan con una enfermedad crónica. Okay. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Aquí está el texto mal interpretado. Póngame atención, hermano, voy a tomar tiempo con estos dos textos. Santiago está diciendo que si yo me encuentro enfermo, le llame a los líderes de la iglesia para que ellos me sanen. Estoy enfermo, no sé qué hacer, mira mi cara de enfermedad, estoy enfermo. Háblale al pastor para que venga y ore por mí para que yo sane. La doctrina de la prosperidad, los carismáticos, este movimiento pseudo cristiano, porque para mí es un movimiento pseudo cristiano, porque cuando tiene un poco de verdad con algo de mentira es pseudo, es ficticio, no es real, no es completo. Muchos ponen su fe y su confianza en lo que el hombre puede hacer. Hermanos, aunque Dios nos ha dado autoridad y liderazgo en la iglesia como pastores, no nos ha dado autoridad y derecho para hacer milagros, porque solamente lo puede hacer Él. ¿Por qué entonces Santiago dice que si alguno está enfermo le llame a los ancianos de la iglesia? Porque es la manera en la que la iglesia completa, en representación de sus líderes, puede interceder en oración por mí para poder ir a Dios y llevar esa enfermedad puntual, orar unos por otros.
La oración unos por otros no es para que Dios conteste más rápido o más lento. Es un clamor, es un Señor, yo no tengo manera de ayudar a Él en su enfermedad porque yo no tengo control de su enfermedad, pero sabemos que tú sí tienes poder para sanarlo a Él. Y nos juntamos en un cuerpo, porque todo el cuerpo se duele. Nos juntamos en un cuerpo pidiéndote misericordia por este hermano. Para eso se llaman los ancianos de la iglesia. Ahora, la palabra anciano no dice que le llamemos al hermano Oscar ni a Eulogio, dice a los líderes de la iglesia, al pastor, sus colaboradores, al pastor, copastor o los pastores, dependiendo el tipo de iglesia o su manejo congregacional, que le llames a los líderes de la iglesia. Pastor, entonces ¿está mal que yo le llame a usted cuando estoy enfermo? No, mi deseo, mi anhelo, mi corazón es ir a orar contigo, pero yo no tengo el poder de sanarte. El problema es que muchos no oran, buscan al pastor para que ore por mí. Y confiamos en el pastor y que el pastor me sane. Y si el pastor no fue a orar conmigo, entonces no voy a sanar. No, hermano, está equivocado. Quítese, gracias hermano, quítese esa famosa frase de es que el pastor está más cerca de Dios que yo. No, hermanos. La Biblia dice que cuando Cristo entró al lugar santísimo, abrió el velo, todos tenemos acceso al trono de la gracia. Yo no estoy más cerca de Dios que usted. Yo soy un pecador más necesitado de esa gracia. El problema es que usted no se quiere acercar al trono de la gracia y cree que los que sí se acercan van a hacer lo que usted no quiere hacer. Está equivocado usted. No está diciendo Santiago que el pastor puede sanar. Está diciendo que la manera en la que una persona afligida puede sentirse igual fortalecida es cuando ve a otros orar juntamente con él. Se dan cuenta, la batalla no la peleo yo solo, sé que otros pelean conmigo. Si está aquí, hermanos, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, es lo que Santiago está diciendo. Tenga cuidado con interpretar la Biblia de una manera errónea. Ahora, otros cargan la fe no en el pastor, sino en la unción con aceite. Hermano Esteban, pásame un litro de aceite de carro, hermano. Esos que tienes ya ahí todos quemados, a ver si es esa. No, hermanos. Yo he escuchado carismáticos que tráeme el aceite de oliva, el más virgen que te encuentres. ¿Qué es el aceite de oliva? Es como decir que el bautismo salva. Eso es ridículo. No es el aceite el que tiene el poder. El aceite que Santiago usa aquí es el medio curativo que se utilizaba para sanar las dolencias, las heridas. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad probablemente podían tener ahí? Si estamos hablando de una persecución, ¿qué pudo haber sentido una persona o recibido una persona en una persecución? Golpes, violencia física. O aunque había tratamiento de aceite también ingerido para dolencias internas. Pero hermanos, sea cual sea la enfermedad, ya sea física, ya sea externa, ya sea interna, un dolor de cabeza, lo que sea, dice Santiago que traigan a los ancianos, que apliquen el método curativo. No está mal tomar medicinas, no está mal ir al médico. El problema es que le ponemos la fe al pastor, al medicamento, al doctor y dejamos al aquel que tiene el poder de hacer todo. Lo que Santiago dice es: usa las herramientas que tienes a la mano. Pero vea lo que dice el versículo 15. Pero la oración ¿de qué? Es la que va a hacer todo. Si está aquí, hermanos, si está viendo la conexión del versículo y la oración de fe. Es decir, trae los hermanos de la iglesia, trae el método curativo humano y la oración de fe. Es decir, en estas tres formas o este método puede salvar al enfermo. Dice, salvará al enfermo. Ahora, muchos utilizan el verbo salvará como una imposición de tiene que salvarlo. Lo que Santiago está diciendo es que la oración tiene poder para salvarlo, mas la voluntad de Dios puede ser diferente. Te voy a poner tres ejemplos diferentes. Si la oración de fe, si solamente en la Biblia tuviéramos este versículo, probablemente pudiéramos decir, bueno, todo aquel que ore va a ser salvado automáticamente. Pero tenemos otros textos en la Biblia. Cuando Cristo estaba orando, ¿qué dijo Cristo, hermanos? Hágase tu voluntad y no la mía. Otro ejemplo. Señor, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho. ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios, hermanos? Bástate, mira. ¿Dios quiso sanar a Pablo? No. ¿Dios quiso que de Cristo pasara la copa que iba a beber? No.
¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no quiere nuestro bienestar? No, porque Él tiene planes soberanos para la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura en Isaías que sus pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos son tus caminos. Es decir, que no siempre Dios va a actuar como tú quieres que Él actúe, sino como Él soberanamente quiere actuar. Cuando Ezequías oró pegado a la pared por 20 años más, Dios se los concedió por su misericordia. Dios sanó a Naamán el sirio. Dios sanó a esta mujer con flujo de sangre, que por cierto había gastado todo su dinero en los doctores y no habían podido sanarla. Pero si te fijas en esos 3 ejemplos puntuales que te acabo de dar, Dios tenía un propósito de salvación para cada uno de ellos. Con Ezequías el reino se iba a alargar un poco más, porque Ezequías hasta cierto punto fue un rey medianón. Naamán el sirio pudo conocer la gracia de Dios a pesar de su nación, y pudo conocer a Dios, al Dios de Israel. Y en la mujer con flujo de sangre se dio cuenta que el único camino que tenía para salvar y sanar esa enfermedad era a través de tocar a Cristo. Hermanos, los milagros de sanidad existieron no para llevar a la gente, a Pedro, a Juan o a los apóstoles, a la elevación de la adoración de ellos. Los milagros de sanación existieron para glorificar a Dios a través de ellos, para que ellos creyeran. El problema con el don de sanación que muchos hoy apelan y tanto pelean es el elevamiento del hombre. Yo oro y Dios responde. Yo oro y Dios sana. Yo impongo mis manos y Dios va a hacer un milagro sobrenatural, como si Dios estuviera atado a la voluntad del hombre. Y hacen a un Dios gigante, un Dios chiquito. No, hermanos, Dios no va a trabajar como tú quieres. Él va a trabajar como Él quiere en tu vida. Por eso Santiago nos dice: haz oración, discierne, conoce la voluntad de Dios, lo que Él va a hacer en tu vida. La oración de fe. Ahora, ¿qué significa la oración de fe? Hermanos, claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que sin fe es imposible que un hombre pueda conocer a Dios. No recuerdo el texto, la Escritura dice que Cristo dejó de hacer en una región muchos milagros por la incredulidad de ellos. Es verdad que la fe, hermanos, es necesaria para la oración. Ahora ponga atención, hermanos, quizá me voy a alargar un poquito, pero necesito que esto quede muy claro. Primeramente, hermanos, ¿qué no es orar con fe? Número 1, orar con fe no es declarar sanidad. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que usted mañana a las 8 de la mañana con 35 grados se va a levantar de esa cama. Yo quiero ver, porque hasta la fecha nadie lo ha podido ver. Yo quiero ver a estos hombres que argumentan tener dones de señales. Yo quiero verlos sanando personas puntualmente enfermas, realmente enfermas, no actores. Hermanos, dijo por ahí un hombre, el mejor escenario para las personas que defendían el don de los milagros era la pandemia. Ese fue el mejor escenario. Ese fue el mejor momento para poder decir: ahora sí, vamos a demostrar que tenemos el don de los milagros y de la sanidad. Hermanos, murieron millones de personas. Y ellos publicaron en sus iglesias: cerramos por protección al COVID. Pues no, que no les hace nada. No dijo Maldonado que en el nombre de Jesucristo la pandemia sigue mañana, y creo que hasta 3 veces más se multiplicó por andar de bocón. ¿Dónde estaban los milagreros? ¿Dónde estaban los que levantaban enfermos? Los que desaparecieron. Si había un escenario para poder mostrar un poder semejante, era ahí. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay gente hoy en día que todavía sigue creyendo a esos charlatanes, que creen que por decir yo declaro, la gente va a ser sana, como si Dios estuviera sometido a tu declaración. ¿Sabe que eso del yo declaro trae un pecado atrás? Se llama soberbia y arrogancia. Creer que Dios se mueve por tu propia voluntad. Y ellos creen que eso es fe. Eso no es fe. En segundo lugar, hermanos,
No es fe pensar, no es orar con fe cuando pensamos que Dios tiene el deber de contestar mi oración como yo se le he pedido. Yo ya oré lo que tenía que orar, ahora Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Hermanos amados, mire cuánta gente está lastimada por personas que dicen: yo ya oré por ti, vas a ver que mañana te vas a levantar, y resulta que mañana la persona fallece. ¿Y cuánta gente no he escuchado decir: yo no creo en Dios, porque cuando yo le pedí a Dios que sanara, de hecho vino un pastor y oró por mi mamá y le hizo un montón de cosas y me garantizó que mi mamá se iba a levantar, y mi mamá se murió? Yo no creo que Dios exista. Hermano, no podemos darle a la gente esperanzas porque nosotros no conocemos la voluntad que Dios tenga. Eso tampoco es orar con fe. Orar con fe tampoco es quedarme sentado esperando que Dios haga algo. Pues yo ya oré, pues se tiene que hacer. No, hermanos, eso no es orar con fe. Entonces, ¿qué es orar con fe? Orar con fe, hermanos, primeramente es la confianza, la certeza y la seguridad de que Dios tiene el poder en su soberana voluntad de sanar a cualquier enfermo. Eso es orar con fe. Orar con fe es de la siguiente manera: Señor, mi hermano está enfermo, tiene cáncer. Yo oré así por la hermana Gabriela, hermano. Ustedes conocían a la hermana Gabriela. Yo le decía: hermana, Dios puede sanarla. Y lo seguí creyendo hasta el último día, porque Dios lo puede hacer. Pero no fue su voluntad así. Pero orar con fe es decir: Señor, creo en tu poder, creo que tú puedes levantar a Gabriela de esta cama, porque nada hay imposible para ti. Pero no se haga lo que yo quiero, no se haga lo que ella quiere, no se haga lo que sus hijas quieren, que se haga lo que tú quieres, porque ahí, Señor, vamos a encontrar el descanso. Eso es orar con fe. Creo que Dios puede hacerlo, mas no puedo manipular a Dios a lo que yo quiero. Si estamos aquí, hermanos, orar con fe es la certeza de que Dios puede hacer algo sobrenatural. Pastor, ¿tú crees que Dios va a levantar, que Dios puede levantar un muerto? Sí, y lo va a hacer, pero no en el tiempo que tú quieres. Un día lo veremos, no en el tiempo que tú quieres. El problema es que el hombre ora con demasiada arrogancia. El hombre agarra a Dios como un hijo, le hace un capricho al papá y lo lleva a persuadirlo. Hermanos, Dios no es un hombre que sucumbe a los caprichos de usted. Dios es un ser soberano que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero orar con fe es la confianza que yo tengo en lo que Él dice que Él es. Orar con fe es saber que Dios cumple sus promesas, aunque la situación no se encuentre a mi favor. Señor, yo creo que tú puedes. Tú dijiste tu palabra, que tú me ibas a sostener y que nada me iba a fallar. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo en su protección, yo creo en su cuidado, yo creo en su provisión. Yo creo que soy salvo y no se pierde mi salvación por la promesa que tengo de Él. Eso es la fe. Yo creo en Él, en lo que Él dijo que Él es. Pero cuando los resultados no salen como yo quiero, entonces decimos: ay, es que, dicen los carismáticos, es que te faltó fe. No, no te faltó fe. Es que tú no entiendes que Dios tiene un plan y que esos planes no son como tú los quieres. La oración de fe es una confianza inquebrantable de saber que Dios me escucha y que puede usar cualquier instrumento para sanar. Yo oro con fe, yo creo que tú me escuchas. Tu palabra dice que me escuchas, que me acerque confiadamente a ti, a este trono de gracia. Y hermanos, y Dios puede usar cualquier medio que Él quiera usar para poder sanar a un enfermo. Desde que el pastor puede ir a orar, Dios puede usar esa oración, Dios puede usar ese medicamento, tratamiento u operación, o Dios simplemente lo puede sanar en la cama. Dios puede hacer lo que Él quiera, con lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Él es soberano. La Biblia dice que no hay quien le diga a Dios y tenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quiénes somos tú y yo para altercar con Dios, hermano querido?
¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos tú y yo, pastores, líderes de la iglesia, que creemos que tenemos el sartén por el mango y la última palabra? Eso es orar con fe. Ahora, dentro de esa oración de fe, verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, hermanos. ¿El Señor puede salvar a un enfermo, sanar a un enfermo? ¿Sí o no, hermanos? ¿Dios puede sanarlo a usted? Sí. Pero hágase su voluntad, como en el cielo, así también se haga en la tierra. Eso se llama humildad. Eso se llama sumisión. Y me temo que muchos oran no con humildad ni con sumisión, sino con egoísmo, egocentrismo, orgullo. Por eso Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué la gente? ¿Por qué gente ora así? Para gastar en vuestros deleites, para satisfacer mis deleites. Si estamos aquí, hermanos. Oración de fe en tiempos de aflicción es oración con fe, una oración que cree en su poder, una oración que cree que otros también están haciendo por él, pero que depende únicamente de la decisión infinita y puntual de Dios. Dios decide, Dios tiene la última palabra. Por eso dice Santiago: oren en momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque la oración, la humildad, la fe me van a permitir aceptar esa voluntad de Dios, aunque sea dolorosa para mí. ¿Y sabe por qué mucha gente no quiere orar así? Porque le tiene miedo al túnel del dolor. Pero muchas veces tenemos que pasar por ahí. Pero en ese túnel del dolor no confío en nadie más que en aquel. Más que en aquel que me dice: sigue, yo te voy a guiar, sigue. Verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermanos amados, hay un himno, lo hemos cantado, lo cantamos la semana pasada, ¿no? Dice el himno más o menos así: Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no están reconciliados. ¿Qué dice Santiago? Confiesen sus ofensas unos a otros. ¿Qué nos hace pensar que Dios va a responder mi oración cuando yo tengo una violación a uno de sus mandatos primarios? Primero es amarlo a Él, pero ¿cómo puedo amar a aquel que no he visto si no amo a aquel que estoy viendo? ¿Cómo puedo pensar que puedo tener comunión con Dios cuando no puedo tener comunión con su esposa? ¿Cómo? Por eso Santiago dice puntualmente: confiesen sus ofensas unos a otros. Hermanos amados, déjenme decirle una cosa: para arreglar una diferencia no es, pues déjalo así, Dios se encarga. No, hermanos, la Biblia una y otra vez, Cristo lo dijo y aquí mismo Santiago lo confirma: tengo que ir a confrontar a la persona. Sí, hermanos, la Biblia no dice: si tu hermano peca contra ti, déjaselo a Dios. No dice así. Dice: ve y toma a tu hermano y repréndele, estando ¿quién? Tú y él solos, arréglenlo. ¿Qué dice Santiago? Confiesen sus pecados unos a otros. Si hay algo ahí, si hay algo que ha derrumbado esta amistad, no lo dejes pasar, atiéndelo. ¿Quién nos enseñó que dejemos las cosas así? Ahora, no dice Cristo: ve y pelea y reclama. Dice: ve y arréglate. Es decir, ve y restaura la relación con tu hermano. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Por eso muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. ¿Cómo podemos orar a un Dios que no vemos cuando estoy peleado con el que veo? Que es la semejanza de la imagen de Dios ahora en Cristo. Es parte de su cuerpo, es miembro de su cuerpo y miembro de mi cuerpo. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Por eso dice Santiago: confiesen sus ofensas y oren unos por otros. Decía por ahí una fábula que había un hombre que caminaba en el desierto y este hombre estaba muerto de sed.
Y no tenía la forma de levantarse, estaba tan cansado y había recorrido tanto tiempo. Pero dice que al poco tiempo vio, o que al momento de alzar sus ojos a un lado, vio unos pasos a un lado de él. Y que cuando vio esos pasos se le hizo raro, porque él dijo: yo estoy solo en este desierto, ¿quién está aquí conmigo? Yo veo unos pasos. Y que de repente el hombre siente cómo lo levantan, lo cargan. Y el hombre voltea a ver a ese hombre que lo está levantando y cargando y le dice: ¿quién eres tú? Dijo: yo soy tu hermano. Y no estás corriendo esta carrera contigo. No la estás peleando tú solo. Yo estoy corriendo esta carrera contigo. Y si no puedes caminar tú por tu propio pie, yo te voy a llevar en mis brazos con mis propios pies. Hermanos, orar unos por otros es que cuando yo ya no puedo correr la carrera, otro también está corriendo conmigo la carrera. Es como aquellos soldados que van a la guerra y salen, hermanos, y se tienen que enfrentar a un ejército, y luego un soldado es herido. Y el código que hay entre ellos, hermanos, es que no puedes, no debes de dejar a un soldado, un compañero tuyo, tirado en el piso. Hay que llevártelo aunque esté destrozado, aunque esté desmembrado, aunque esté muerto ya. Hay que arrastrar el cuerpo y sacarlo y llevarlo al campamento. Hermanos amados, no tenemos que entrar al horno de fuego de aflicción. Quizá esa aflicción no es tu aflicción, quizá no es tu batalla, pero haz tuya esa batalla por amor a tu hermano. ¿Y cómo lo voy a hacer? Orando unos por otros. Yo no puedo ayudarte, hermano, con este problema, hermana. Yo no puedo, yo no soy el doctor que te puede sacar esa enfermedad, pero sí hay un Dios tan grande al cual podemos clamar. Pablo dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasas orando por tus hermanos? Cuando se levantan peticiones, no las levantamos nada más para rellenar el tiempo, hermanos, sino para que estemos conscientes de las necesidades que otros tienen, para que en nuestro tiempo de oración podamos pedir al Señor que obre en la vida de mi hermano también. Confiesen sus ofensas unos a otros, orar por unos por otros, para que sean, ¿qué, hermanos? Voy a volver a repetir lo mismo: sanados. Recuerda que la fe produce, ¿qué, hermanos? Obras. Y una oración de fe hace lo que sea necesario. No solo manifiesta su fe, sino hace estos procedimientos que acabamos de ver. La oración, y luego dice Santiago, la oración efectiva del justo, ¿qué, hermanos? Puede mucho. No dice puede poco, no dice puede más o menos. ¿Qué dice? ¿Puede qué? Hermanos, cuando oramos, la oración tiene poder. La oración puede mover la mano de Dios, hermanos. Y no es que Dios, vuelvo a repetirlo, está manipulado por mis oraciones, sino que lo que Dios ama de sus hijos es que le insistan, que le busquen, que clamen a Él, que entiendan que el único que puede ayudarlos es Él. Por eso contó Cristo la parábola del juez injusto, de la viuda del juez injusto. Dice Cristo: si esta viuda se le hizo justicia por solamente un hombre injusto, atacarle insistentemente, ¿no lo hará el Padre con nosotros? Hermanos, el Señor no está en contra de que pidamos, el problema es la forma en la que pedimos. Pero la oración eficaz, una oración efectiva, una oración de fe de un hombre justo puede mucho. Aquí hemos visto cómo Dios ha respondido a oraciones de cada uno de nosotros. Y hemos visto los sí de Dios, y aún hemos visto los no de Dios, pero todo ha sido para nuestro propio bien. Y concluyo con esto, hermanos. Santiago pone ahora un ejemplo de fe. Santiago dice: miren, creyentes, pónganme atención, hermano, y con esto voy a cerrar. Santiago dice: miren, hermanos, la fe, la oración no tiene que ver con el poder de un hombre. Cualquiera de nosotros puede orar eficazmente. Y pone un ejemplo Santiago, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró, ¿cómo, hermanos? Intensamente, fervientemente,
para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En otras palabras, Santiago dice: la oración de fe no está limitada a un cierto grupo de personas. No es que cierta persona es más santa que otro. Cualquiera que esté afligido puede orar y Dios lo va a escuchar. ¿Por qué usted no ha visto el poder de Dios en su oración? Porque usted ha orado, o más bien hemos orado incorrectamente. Quizá con ofensas con otros, quizá no hemos orado con fe, quizá lo hemos hecho egoístamente. Pero lo cierto es que Dios puede escuchar a cualquiera que clame a Él por los méritos de Cristo. Por eso dice Santiago: Elías, quizá era un hombre que tenían por muy alta estima los judíos. Dice: Elías, aquel Elías que ustedes vieron irse en un torbellino, aquel Elías que tanto admiran, era un hombre que tenía pasiones como las que tienen ustedes. Elías no era diferente a ustedes, dice Santiago. Elías no era un hombre que tuviera virtudes que ustedes no tuvieran. Elías tenía debilidades que ustedes también tenían. ¿Y quieres ver un ejemplo de aflicción? Elías estaba en una cueva deseando morirse por la amenaza de una mujer. Pero ¿qué hizo la diferencia en la vida de Elías? Oró fervientemente. Hermana, haz lo que Jacob: Señor, no te dejaré si no me bendices. Se llama orar con persistencia. Orar, dijo Pablo, sin cesar. Orar constantemente. Tocar la puerta todos los días. No es la persona que ora, es la virtud de Cristo en la persona que ora. Y cuando ese creyente se acerca a Dios con fe, la fe es la que mueve la mano de Dios. Si hay algo que Cristo se molestaba con sus discípulos, era la incredulidad de ellos hacia Él. Pero cuando un creyente se acerca con fe, creyendo que Él puede hacer grandes cosas, no importa qué tan débil seas, no importa si eres hombre o mujer, no importa tu clase social, todos podemos recibir respuesta de Dios. ¿Sí está aquí? La oración de fe salvará al enfermo. ¿Tú crees eso? Sí, pastor. ¿Tú crees que si oramos como iglesia Dios puede responder? Sí, hermanos. Pero hágase tu voluntad. Si tan solo esto la iglesia carismática lo entendiera, no llevarían a tantas personas a la frustración, a la amargura y a la decepción. Porque ellos, esos líderes fanfarrones, porque hermanos, es fanfanorrería argumentar que tú tienes un poder sobrenatural cuando mira, hermanos, qué peligroso es eso. Le quitan la gloria a Dios para ponérsela a ellos. Yo soy el que te puede sanar. Ven, búscame, yo te toco y te sanas. ¿Qué? Perdóneme, hermanos, la palabra, discúlpeme, la palabra es que no hay otra. Qué estupidez. Solo Dios puede sanar a una persona. Nosotros lo único que hacemos es: Señor, yo confío en ese poder. Yo codo a codo voy con mi hermano, es lo que me toca a mí como pastor, con él estoy ahí. En ese momento llamas a los ancianos de la iglesia, pero Señor, él y yo y la iglesia nos sometemos a tu perfecta voluntad. Pero eso sí, nos acercamos con fe y Dios puede salvar a ese enfermo. Dios puede cambiar tu situación, hermanos. Dios puede cambiar tus circunstancias si Él quiere. Pastor, pero mis circunstancias no han cambiado. ¿Qué hago? Entonces fortaléceme en medio de mi debilidad. Muéstrame tu gracia en medio de mi debilidad. Perfecciona tu poder en medio de mi debilidad y ayúdame a aceptarlo. Pablo aceptó su condición de enfermedad. Cristo aceptó su condición de la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros no vamos a aceptar nuestra condición? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios: yo no quiero aceptar lo que tú me pongas? ¿Quién es usted? Señor, si tú me quieres completito, sano, saludable, sirviéndote, gloria a Dios. Si tú me quieres tener enfermo, gloria a Dios. Si tú quieres que pase situaciones por causa del evangelio, gloria a Dios. Solamente te pido una cosa:
Fortaléceme en medio de la debilidad para seguir siendo fiel. Lo que me pase, tengo la fe de que lo que me pase, tú vas a estar conmigo en cualquier circunstancia. Tengo fe en su promesa. Si esto no lo anima a orar, yo no sé cómo usted le va a hacer para afrontar el momento de aflicción que puede venirle a su vida. Y por eso hay tanto cristiano que ha claudicado. No tiene la fuerza para soportar aflicciones. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. El altar está abierto. Será ayúdame en esta situación. Creo en ti. Creo en tu